La palabra del Señor para nosotros esta mañana viene de Segundo de Reyes, capítulo 7, comenzando en versículo 16. Así dice el Señor. Y el pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió a un siclo, y 2 medidas de cebada a un siclo, conforme a la palabra de Jehová. El rey puso a cargo de la puerta al oficial real, en cuyo brazo se apoyaba. Pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió, tal como había dicho el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él. Aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, cuando dijo: mañana a estas horas a la puerta de Samaria serán vendidas 2 medidas de cebada a un siclo, una medida de flor de harina a un siclo. Y el oficial real había respondido al hombre de Dios diciendo: mira, aunque Jehová hiciera ventanas en los cielos, podría suceder tal cosa. Y Eliseo dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Esta es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, gracias por tu palabra que nunca falla, tu palabra llena de las malas noticias de nuestro pecado y al mismo tiempo las buenas noticias de tu gracia y salvación en Cristo. Pedimos, oh Señor, por oídos abiertos para recibir tu palabra, por corazones llenos de fe para confiar plenamente en ti, y que por tu gracia podemos probar de tu bondad, confiando solamente en ti, arrepentidos de nuestros pecados, para deleitarnos en Cristo mismo, en su gracia, y para proclamarle a este mundo que está muerto en sus delitos y pecados. Pedimos, oh Señor, que tu nombre sería glorificado por medio de tu palabra y tu espíritu, enfocando en Cristo y su obra en la cruz esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Y por favor, busquen en sus Biblias Segundo de Reyes, capítulo 6. El pastor y teólogo Jonathan Edwards ha dicho que hay una gran diferencia entre saber que la miel es dulce y probar la dulzura de la miel. En Salmo 34, versículo 8, que hemos leído, el Señor dice: prueban y vean que Jehová es bueno. Espero que todos aquí saben intelectualmente que Dios es bueno, que Dios es lleno de amor, gracia, poder, sabiduría. Pero hay una gran diferencia entre solamente sabiendo estas cosas intelectualmente y probando la bondad de Dios. Y para probar de esta gracia y bondad de nuestro Señor, requiere arrepentimiento y fe en Él. Y no solamente diciendo las palabras, pero de corazón, una conversión de amando nuestro pecado, y por su gracia veando las malas noticias, que por causa de este pecado somos bajo la ira de Dios. Y Él en amor, ya siendo creyentes en Cristo, tristemente pecamos, y Dios en amor nos disciplina. Dios trae dificultad en nuestra vida para causarnos de arrepentir de este pecado. Y una de las cosas que vamos a ver en nuestra palabra de hoy es cómo Dios estaba disciplinando el pueblo de Israel por su pecado. Dios estaba enviando hambruna, enviando enemigos para una bandera roja. Mira, hay problema con tu pecado y necesitas arrepentirse. Recuerda que en esta época de la historia del pueblo de Dios, todavía no han cumplido su pecado, en el sentido de que Dios en su paciencia estaba dándoles oportunidad para arrepentir y no ser exiliado a Siria y a Babilonia. Pero tristemente, esta historia que estamos leyendo hoy
va a ser repetido luego en la historia de Israel, pero ya peor. Vamos a ver cosas horrendas en eso, las consecuencias del pecado. Vamos a ver estas advertencias del Señor cumpliendo su advertencia, que ya llegando hasta comiendo sus propios hijos, pero todavía llegando al pozo, todavía no arrepintieron de su pecado. Pero la segunda cosa que vamos a ver es la gracia maravillosa del Señor. Sin ninguna indicación de un cambio en el corazón del pueblo, Dios envió una promesa increíble, que en un día Él iba a salvar a su pueblo. Y Dios hizo eso, y Él lo hizo en una manera que la demanda para experimentar, para probar del banquete de su salvación fue fe. Y vamos a ver que tristemente el siervo del rey no podía participar en este banquete, porque él dudó la bondad de Dios. Otra vez, para experimentar el banquete de salvación, de gozo en el Señor, requiere arrepentimiento del pecado y fe en Cristo, fe en Dios para probar de su bondad. Y finalmente vamos a ver que los instrumentos o los mensajeros que Dios escogió para proclamar las buenas nuevas eran personas muy extrañas. No eran los ricos, los inteligentes, los muy espirituales, eran 4 leprosos. Y Dios usó personas como tú y yo, inmundos en nuestro pecado, y Dios preparó un banquete para ellos, y no solamente para ellos, pero para usarlos, para proclamar a toda la ciudad: hoy es un día de buenas nuevas. Y vamos a ver en nuestro pasaje cómo Dios está llamándonos a arrepentir del pecado, de confiar plenamente en Él, y para proclamar las buenas nuevas del banquete de su salvación a todos. Pero sí, tristemente, dudamos sus promesas, la bondad de ese Dios. Vamos a ver un día el cumplimiento de todas las palabras de Dios, pero no vamos a participar, no vamos a probar de los deleites de Dios. Y como hemos leído, la historia termina en una nota muy triste, con un hombre quien podía ver la salvación, pero se murió fuera del banquete. Y no queremos ser personas así, que saben que hay un banquete de gozo preparado, pero ser fuera del banquete. Vamos a verlo en 4 partes, en versículos 24 a 31 de capítulo 6. Vamos a ver las malas noticias rechazadas, Dios advirtiendo a su pueblo y ellos rechazando su disciplina. En versículo 32 de capítulo 6 hasta capítulo 7, versículo 2, gracia abundante de Dios, de nada bueno en su pueblo. Dios envía una promesa: en un día Él va a enviar su salvación, su banquete. Pero vamos a ver la duda que estaba presente en eso también. En versículos 3 a 15 vemos Dios cumpliendo sus promesas, en trayendo buenas nuevas a su pueblo, preparando ese banquete y causando de correr el ejército de los arameos, y Dios preparando eso en particular por 4 leprosos. Y finalmente el énfasis del pasaje, repetido 3 veces en los últimos 5 versículos: Dios cumplió su palabra. Cumplió su palabra por bien, por gracia, para salvarles, y también para juzgar a los que dudaron sus promesas. Entrando en el texto, en capítulo 6, quiero comenzar con el último versículo de la última sección, capítulo 6, versículo 23. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron, los despidió. Se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Vamos a ver un gran contraste entre donde terminamos la semana pasada y nuestra sección de hoy. Recuerda la historia que el rey de los arameos, Ben-Hadad, estaba muy enojado porque cada vez que él tenía un plan para atacar a Israel, el Señor estaba dando sus planes al profeta de Israel, a Eliseo, y Eliseo estaba advirtiendo a su rey, Joram. Y por consecuencia, el rey, en su ilógica, pensaba, Ben-Hadad de los arameos, pensaba: voy a enviar carros, una banda armada para ir a la casa de Eliseo y silenciarla. Pero
Dios silenció o hizo ceguera al ejército y dio visión del siervo de Eliseo, de los carros de fuego, los caballos de fuego, la Shekinah gloria de Dios y su ejército de ángeles rodeando la casa de Eliseo. Y después de guiar a esta banda armada de los arameos a la ciudad de Samaria, a la capital, Dios abrió sus ojos otra vez para ver a dónde estaban, pero en vez de tomando venganza sobre sus enemigos, Dios en gracia llamó al pueblo de preparar un banquete para sus enemigos en Samaria. Entonces, ¿a dónde terminamos la vez pasada? Fue con un tipo de paz entre estas naciones, o por lo menos el texto dice, versículo 23, las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Y los enemigos experimentando un banquete en Samaria. Versículo 24. Y aconteció que después de eso, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hubo gran hambre en Samaria. Y aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 ciclos de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 ciclos de plata. Wow, qué contraste entre un banquete preparado para los enemigos y un tipo de paz o poniendo las armas no en bandas armadas. Todo el ejército del rey de Ben-Hadad alrededor del capital, alrededor de Samaria, y un gran hambre en la tierra. Cuando lo comparamos eso con capítulo 8, versículo 1, parece que este fue después de tal vez 6 años de hambre. El pueblo estaban experimentando mucho tiempo de sufrimiento por causa de su pecado. Una consecuencia fue este hambre. Segundo fue la ciudad rodeado con este ejército, atacándoles. Y todo eso fue conforme a la promesa, la advertencia de Dios. En Deuteronomio 28, 47 y 48, el Señor proclamó: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales Jehová enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Todo este sufrimiento no fue mala suerte. Este fue el Dios soberano, un padre amoroso, disciplinando a su hijo, disciplinando al pueblo, porque ellos han rechazado a su Dios y en intercambio adorado los ídolos. Y Dios estaba llamándoles a arrepentir. La promesa de Dios, conforme a su pacto, fue: si ellos eran obedientes en amando al Señor primero, serían bendecidos, tendrían mucha comida, tendrían seguridad y paz de sus enemigos. Pero por causa de su pecado, Dios estaba enviando este hambre, enviando a sus enemigos en circulado la ciudad. En estos tiempos, claro, no tenían aviones, helicópteros, cosas que lo harían más fácil de atacar una ciudad con grandes murallas como Samaria. Y por eso las ciudades eran rodeados con un ejército esperando, cortando la ciudad de sus recursos. Entonces ya la hambre fue difícil y además no podían salir de la ciudad para ir por más comida. Entonces lentamente estaban muriendo de hambre hasta que la cabeza de un asno se vendió por una fortuna. Y también para comer el estiércol de una paloma. Fue algo precioso. Pues, no sé si han sido en una situación de no comer por unos días, no poder pagar por comida o no tener posibilidad de eso. Miro los fotos de los niños en África y un tipo de dolor que no puedo imaginar, hasta ser al punto de necesidad de comer algo que para ellos, conforme a la ley, fue, claro, inmundo y
no algo que quieres comer. Pero este fue su punto de desesperación. Y todavía, vamos a ver, su reacción no fue humillarse bajo la disciplina de Dios. Dios en su misericordia estaba trayéndole a su punto más bajo en su vida para llamarles a arrepentimiento. Versículo 26. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo: ayúdame, o la misma palabra, sálvame, oh rey, señor mío. Y él respondió: si Jehová no te ayuda, o si Jehová no te salva, ¿de dónde te pondré a ayudar? ¿De la era o del lagar? Uno de los temas que vemos repetidas en el libro de Reyes, interesantemente nombrado Reyes, es la impotencia de los reyes para salvar. Recuerdan que el pueblo en 1 de Samuel 8 quería un rey como las naciones para defenderse de las otras naciones y para proveer por su pueblo. Y Dios, no es así. Los reyes humanos van a robar y tomar. Necesitas tu rey soberano. Y ella, la palabra, como mencioné, para ayúdame, esta palabra, sálvame. Dios, no puedo salvarte. Estaba hablando mejor que sabía. Pero interesantemente, la significancia del nombre Eliseo es: mi Dios salva. Hay un Dios quien salva. Hay un rey quien tiene el poder para salvar. Y él tiene un mensajero quien tiene las palabras de salvación. Pero el rey no quería apuntar al rey verdadero. Solamente declaró: no hay esperanza. En otras palabras, vamos a ver que él no fue solamente impotente, pero también faltó justicia y temor de Jehová. Versículos 28 a 30. Y el rey le dijo: ¿qué te pasa? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos, y al día siguiente le dije a ella: da tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo. Qué horrendo. Este es el punto más bajo que creo un pueblo puede llegar. Una madre puede llegar hasta el punto de desesperación, de matando y comiendo a su propio hijo. No puedo imaginar tantos pecados están incluidos en este pecado de matando a tu propio hijo y comiéndolo. Pero otra vez fue una bandera roja que Dios ha dicho a su pueblo: cuando llegas a este punto de desesperación, toma en cuenta lo que está pasando, arrepiéntete y regresa a mí. En Deuteronomio 28, 53, Dios dijo: entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te ha dado, el asido y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Este mismo pecado que Moisés profetizó iba a pasar fue preparación por una disciplina más fuerte. Cuando Dios iba a tomar el pueblo en exilio a otro país, Israel, luego a Siria, y Judá en el sur a Babilonia. Recuerda que el libro de Reyes fue escrito a un pueblo a quien este mismo ha pasado. Y ellos han visto con sus ojos, tal vez ellos o personas han probado el sabor de sus propios hijos. Y Dios les ha disciplinado ya más en trayéndolo en exilio. Y Dios estaba llamándoles: has pasado por este mismo profundo pecado, pero todavía hay esperanza para personas que han hecho esas cosas. Mira, hay salvación en mí. Vamos a ver. La reacción del rey
en un sentido fue apropiado, rasgó sus vestidos, pero no rasgó su corazón. Hay un contraste aquí entre la tontería del rey Joram, la falta de temor de Jehová y la verdadera sabiduría de Salomón. ¿Recuerda en Primera de Reyes 3? Cuando Dios apareció a Salomón en una visión, le pido que quieras, y él pidió por sabiduría en particular como un rey para juzgar con justicia al pueblo de Dios. Y Dios estaba muy agradecido darle esta bendición. Y la primera demostración de esa sabiduría fue un conflicto entre dos mujeres y dos hijos, y uno se murió. La pregunta fue de quién perteneció el niño que quedó, y recuerda su sabiduría: córtalo en la mitad y dale un pedazo a cada uno. Y la verdadera madre dijo: no, mejor que queda y viva. Y fue demostración de su justicia, preservando la vida del hijo y dándole a la mujer, a la madre correcta. Pero vemos una inversión de eso malvado, viendo la corrupción del pecado, y al fin de cuentas la falta de sabiduría de Joram. ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Joram no temó a Dios. Él rasgó sus vestidos, pero no su corazón. Él debía corregir esta atrocidad que estaba pasando. Y la solución fue arrepentir por su propio pecado como cabeza de la nación y guiar el pueblo en arrepentimiento. Pero en vez de haciendo eso, versículo 31, entonces él dijo, así dijo el rey: así me haga Dios y aún me añada, así la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Él ha comenzado que el rey puso más valor en la cabeza de un asno que en la cabeza del profeta. Él estaba, en vez de tomando responsabilidad por su propio pecado, apuntando el dedo al profeta, quien estaba diciendo: ¿sabes la razón por todo lo que estamos sufriendo? Es Jehová disciplinándonos por nuestro pecado conforme a su palabra. Necesitamos arrepentirnos. Y él, en vez de queriendo arrepentir, quería silenciar el mensajero. Tenemos que tener cuidado cuando estamos en pecado, cuando Dios en su gracia está trayendo prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, para llamarnos a arrepentirnos, para ver tan vacío, tan peligroso es nuestro pecado, que cuando Dios en su gracia envía mensajeros como el profeta Eliseo para llamarnos a arrepentimiento, que no atacamos al mensajero en vez de recibiendo el mensaje como es, un mensaje duro, malas noticias, pero también incluido en las malas noticias es la única manera en que podemos recibir las buenas noticias. Primero tenemos que reconocer nuestro pecado, humillarnos delante de este Dios, arrepentir del pecado y por su gracia recibir su perdón. Tristemente, lo que vemos en esta primera sección es una sombra de lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como Él trayendo un mensaje de vida, pero con eso la necesidad para arrepentirse porque el reino de Dios ha llegado. Y en vez de escuchando su mensaje, los líderes de Israel mataron, crucificaron a Jesús. Y también nosotros como sus discípulos sabemos que si traemos las malas noticias a ese mundo, también seremos perseguidos. Pero no tememos su reacción, tememos a Dios. La primera sección, las malas noticias rechazadas. En versículo 32 a capítulo 7, versículo 2, vamos a ver sorprendentemente la gracia de Dios por este pueblo pecaminoso. Versículo 32. Eliseo estaba sentado en su casa. Los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, este dijo a los ancianos: ¿ves cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrar la puerta y mantenerla cerrada contra él. ¿No se oye tras el ruido de los pasos de su señor? Qué contraste entre este rey impotente y el profeta del Señor sentado en su casa,
muy cómodo y en un sentido en control totalmente de la situación. Claro, no él, pero sabiendo quién estaba en su trono sentado. Entonces él no temó. Él estaba hablando con los ancianos de la ciudad y él sabía que el rey malvado iba a venir y enfrente de él ha enviado un mensajero. El texto no específicamente menciona que el rey iba a venir también, pero luego en capítulo 7, versículo 17 menciona que el rey descendió también. Entonces, conectándolo, vemos que el rey y su mensajero iban a venir, pero el profeta dijo, cierra la puerta. Hay un tema en este pasaje, vamos a ver, de los que están al dentro y los que están afuera. Y el rey en este punto está puesto afuera. Versículo 33. Estaba aún hablando con ellos cuando he aquí que el mensajero descendió a él y le dijo, mira, este mal viene de Jehová, porque he de esperar más en Jehová. Esas son las palabras del... no es claro exactamente el mensajero de parte del rey o del rey mismo. Pero el punto fue, fue la actitud del rey. Él estaba poniendo la culpa por todos los problemas de Israel en Jehová. Y no hay esperanza en eso. ¿Por qué he de esperar más en Jehová? Él es como Adán. ¿Recuerda cuando Adán pecó y Dios vino para llamarle a arrepentimiento? Y él dijo, esta mujer que me diste hizo eso y eso. Okay. Cuando llegamos al punto de poniendo la culpa en Dios por nuestros problemas, hemos llegado al último argumento. Debemos en eso... en nuestra autojustificación, y somos tan aptos para hacer eso. Cada uno de nosotros en nuestra carne somos malísimos abogados. Podemos poner el dedo en cada otra persona. Ellos dijeron eso, hicieron eso, y por esa razón, y cuando, con eso, cuando estamos poniendo la culpa en otras personas, debemos dejar y ver nuestra propia responsabilidad por nuestro pecado, pero ya más cuando estamos poniendo el dedo a Dios, sabemos, ok, wow, termina el argumento. Dios es justo, Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Cuando pensamos, si Dios solamente ha hecho eso, que Dios tiene misericordia de nosotros, de ver nuestra ceguera espiritual, para ver en el espejo de la palabra tan orgulloso y pecaminoso que somos. Y que nos humillamos bajo ese Dios y decimos, aunque no puedo ver, en ese momento, mi orgullo, yo sé, que mi enojo, y poniendo la culpa en ti, soy en pecado. Perdóname, humíllame, ayúdame de ver mi pecado, y ayúdame, oh Señor, de hacer lo que el rey no quería hacer, poner mi esperanza en ti, y no poner la culpa en ti. Pero Dios, en su gracia, en capítulo 7, versículo 1. Entonces Eliseo dijo, oí la palabra de Jehová. Eso es importante, importantísimo de esta sección. Es la palabra de Dios en control de esta situación. Es la palabra de Dios trayendo estas advertencias. Es la palabra de Dios que está trayendo oferta de gracia. Es la palabra de Dios que si esta gracia no es recibida va a traer juicio. Siempre la palabra de Dios está cumplida. La palabra de Dios nunca falla, por bien o por mal, pero siempre la palabra de Dios es cumplida. Y la profeta dice, oíd la palabra de Jehová. Así dice Jehová, mañana, como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un ciclo, y 2 medidas de cebada a un ciclo. Hoy, cuando se pasan a Walmart, todo está vacío. Y solo lo que hay es una cabeza de un asno, y es todo tu dinero para comprar eso. La otra oferta allí es que hay un estereocol de paloma. Pero mañana, 24 horas, mira, todo será llena y tan barata. Que es un banquete que todos pueden ir y comer y disfrutar de eso. ¡Wow! ¡Qué gracia de Dios! Que Él va a hacer eso en un día y tan abundantemente y sin ninguna indicación de un cambio en el corazón del rey o del pueblo. Es simplemente Dios abriendo las ventanas de su gracia y bendición de los cielos
y dando ese banquete para su pueblo. Y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo: mira, aunque Jehová hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Entonces Eliseo dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Mira el otro lado de la moneda. Un lado de la palabra de Dios es su gracia, pero es una espada de doble fila. Si es rechazada esta promesa de gracia, si se duda esta promesa, la palabra de Dios será cumplida en que este siervo del rey, quien dudó la promesa, iba a ver el banquete, pero no probarlo. Él iba a quedar afuera, vamos a ver, él iba a perder su vida, veando pero no probando la gracia de Dios. Es una advertencia a nosotros de no dudar la bondad de Dios. No dudar que Dios es el Dios quien hace lo imposible. Él es el Dios quien abre las ventanas de los cielos. Lo que este siervo estaba diciendo fue que Dios, el Dios de los cielos, al fin de cuentas es pobre en gracia. Falta poder. Si Él abrió las ventanas de los cielos, encontraremos que no hay suficiente allí para mis necesidades. Dios no es suficientemente rico, poderoso, lleno de gracia, lleno de sabiduría por mi situación. Dios es débil, Dios es un necio, Dios tal vez no existe. Todo este dudando su promesa es la razón, porque aunque él podía al fin ver el cumplimiento de la promesa, él no podía probar de sus delicias. Y esta es una advertencia a nosotros, porque hemos visto un milagro más increíble que lo que vamos a leer con este banquete. Hemos visto en la Biblia la ventana de los cielos abiertos. El Hijo de Dios, las riquezas del cielo, ha descendido para ser hecho un ser humano, para vivir una vida perfecta en riqueza de su justicia, para dar su vida en la cruz por nosotros. Hemos visto los cielos abiertos cuando el Espíritu Santo descendió sobre el Hijo de Dios y proclamó: este es mi Hijo amado con quien me complace. Tenemos el testimonio de las riquezas del cielo descendiendo para traernos salvación. Y la pregunta es si vamos a creer que este mismo Dios es el Dios quien está en su trono en los cielos ahora, guiando todas las cosas y dándonos promesas más magnificantes que podemos imaginar. Que Él es suficiente para proveer por nuestras necesidades físicas diariamente si buscamos primero su reino. Y si este Dios va a cumplir su promesa de perdonar nuestro pecado y resucitarnos cuando Jesús venga. Espero que todos nosotros decimos con nuestra mente sí, pero también de corazón, que probamos la bondad de nuestro Dios, quien cumple promesas de gracia magníficos. En versículos 3 a 15 vamos a ver Dios cumpliendo sus promesas y preparando mensajeros extraños para ser los que proclaman las buenas nuevas de su banquete de salvación. Versículo 3. Y había 4 leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos entraremos en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues, moriremos. Tiene cierta lógica. Recuerda que esos 4, los leprosos en la Biblia, la lepra fue un símbolo por pecado. Fue una
problema con el pie de diferentes colores. Y fue una indicación o un símbolo por la inmundicia de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa rechazando a Dios. Y por esa razón los leprosos tenían que separarse del resto de la sociedad, vivir fuera de la ciudad. Cuando una persona pasó por su camino, tenían que cubrir su rostro y decir, inmundo, inmundo. Y como ellos eran físicamente, somos espiritualmente. Por causa de nuestro pecado, no podemos ser, por causa del pecado, no podemos ser parte del pueblo de Dios. No podemos acercarnos a Dios si Él, por su gracia, no nos limpia, purifica y restaura a cómo debemos ser, como éramos hechos de ser en la imagen de Dios. Entonces habían esos 4 leprosos viviendo fuera de la ciudad. Y como toda la ciudad estaba muriendo de hambre, tanto más esos hombres, viviendo entre pues 2 situaciones imposibles. Por un lado, si quedaron ahí, iban a morir de hambre. No había comida fuera de la muralla. Tampoco si fueron a la ciudad, entraron en la ciudad, rechazando la palabra y su mandamiento, también iban a morir de hambre. Su única posibilidad de vida fue ir a los arameos, a los enemigos, y pedir por perdón, y pedir por misericordia, que tal vez ellos le dieron comida en su campamento. Y si no, si los arameos le mataron, pues iban a morir ahí fuera de la muralla o en la ciudad. Entonces, si morimos, morimos, es su lógico. Pero Dios, versículo 5, se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había nadie. Porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, estruendo de un gran ejército, de modo de que se dijeron el uno al otro, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal como estaba, huyeron para salvar sus vidas. Este es un increíble sombra de la victoria de Dios en Jesucristo. Aquí estaban los arameos, los enemigos, encirculado el pueblo de Dios, el pueblo sin posibilidad de escape, muriendo de hambre, y si salieron para atacar iban a morir. Una situación imposible. Pero Dios, en la noche, envió sus carros y caballos de fuego, su mismo ejército celestial que ha rescatado Elías en capítulo 2 y lo llevó a los cielos, el mismo ejército que él envió para proteger a Eliseo en capítulo 6. Dios envió sus ángeles y su Shekinah gloria, la manifestación de su presencia. Y aunque los arameos no podían ver este ejército angélico, podían escuchar. Y llenaron sus corazones con temor. No entendieron que fue Dios. Su explicación por la situación fue humana. Su explicación por la situación fue que aparentemente el rey de Israel ha escapado, enviado dinero a los reyes alrededor de los heteos y de los egipcios para enviar sus ejércitos para venir y atacarles, pero sea lo que sea la explicación, ellos creyeron que estaban más numerosos los que estaban en contra de ellos que ellos mismos. Y por eso la única salvación, pensaron, fue dejar todas sus posesiones, sus animales, sus tiendas, su comida, su ropa y correr por sus vidas. Y sin levantar un dedo, Dios ganó la victoria. Dios puso temor de él, sin saberlo, en el corazón del ejército, una trampa, y corrieron por sus vidas. Este fue muy similar
a lo que pasó en capítulo 3. No sé si recordamos la historia cuando las moabitas estaban atacando Samaria. Y cómo Dios hizo diferente trampa, pero similar, en el sentido de que había sequía en la tierra. Pero Dios en la noche envió lluvia, llenaron el valle con agua, y cuando levantó el sol en la mañana, al ejército de las moabitas parecía como un valle lleno de sangre. Ellos pensaron que ya los diferentes reyes ya han matado los unos a los otros y entraron sin preparación para la batalla, y Dios dio la victoria a ellos otra vez. Vez tras vez en la Biblia vemos historias así, que Dios da la victoria en su poder, no en el poder de su pueblo. Dios haciéndolo en un momento, en un día, todo eso preparándonos por una sombra del Calvario. Cuando fue Dios quien ganó la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. No con todo su pueblo ayudando a Cristo. Él solo, Dios mismo, es nuestra salvación. Él es el único quien puede salvarnos. Como el rey dijo, no puedo salvarte. Y es correcto. La impotencia de los poderes políticos o de nuestro propio poder. Es solamente Dios en Cristo quien tiene el poder para salvarnos de la paga del pecado, que es muerte, y del poder del pecado en nuestra vida. Podemos decir no al pecado porque Jesús nos ha salvado. Jesús ha ganado la victoria en la cruz, y Él lo hizo con astucia. Él lo hizo en el momento que Satanás pensaba que Él tenía la victoria, aplastando crucificando al Hijo de Dios. Jesús estaba aplastando la cabeza del serpiente. Con su astucia, con su sabiduría, demostró su victoria. Y esa fue otra ilustración de esa verdad, que es Jehová, la única quien nos salva. Nota la reacción de los leprosos en versículo 8. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. Imagínense, si no has comido mucho por 6 años, estabas al punto de tan desesperado que ya han dicho, si morimos, morimos. Saben, hay gran probabilidad que entrando en esta tiendas de los enemigos, inmediatamente, ¿quiénes son ustedes? ¿Israelitas y leprosos? Pierden su cabeza. Entonces, el hambre, el temor, entrando en el campamento. ¿Aló? Abren una tienda, no hay nadie. Pasando otro, no hay nadie. Y los 4, esos ojos grandísimos como platos, comiendo y bebiendo y oro y plata, no sabiendo qué hacer porque tanto riqueza. En un momento, al punto de morir, el próximo segundo, una abundancia que no pudieran imaginar. Qué gozo, qué gracia de Dios. ¿Y por quién? Por leprosos, por los rechazados de la ciudad, por lo más inmundo del mundo, al punto de morir. Qué gracia de Dios por pecadores como nosotros. Y nota su reacción. Su primera reacción fue gozo, y también pensando solamente en sí mismo, queriendo tomarlo todo para sí mismo, tomarlo y esconderlo, como Acán en Josué capítulo 7, después de victoria sobre Jericó, tratando de esconderlo por sí mismo, o Gehazi en el segundo de Reyes, queriendo tomar las posesiones de Naamán. Nuestra primera reacción muchas veces, en la abundancia y gracia de Dios, nuestra reacción carnal es querer tomarlo por nosotros y no compartirlo con otros. Ten cuidado, porque ellos entendieron, vamos a ver correctamente, si hacemos eso, va a venir el juicio y disciplina de Dios y no la bendición de Dios. Versículo 9. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien.
Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. ¿Entendieron correctamente que esta sobreabundancia de la gracia de Dios no es algo para robar, tomar por sí mismo y quedar callado? Es algo que en el día de buenas noticias tenemos que proclamarlo a otros. Hay más que suficiente para todos, pero si robamos todo para nosotros y no lo compartimos, tenían correctamente miedo de la disciplina, el juicio de Dios. No, son días de buenas noticias para compartir con todos. Entonces, en versículo 10, fueron y llamaron a los porteros de la puerta de la ciudad. Les informaron diciendo: fuimos al campamento de los arameos y aquí que no había allí nadie, ni siquiera bote hombre, solamente los caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas. Los porteros de la puerta llamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Otra vez, un ejemplo, ellos no podían mismo ir al rey, no podían ir en la ciudad, eran todavía separados de la ciudad, la sociedad, pero Dios estaba usando a estas personas en posición más baja en la sociedad para ser los mensajeros a los reyes por medio de esos porteros. La reacción del rey, versículo 12. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos: ahora os diré lo que los arameos nos han hecho. Saben que estamos hambrientos, por tanto han sido del campamento para esconderse en el campo, diciendo: cuando salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. La primera reacción del rey es dudar la gracia de Dios y dudar los mensajeros de Dios. Y por superficie parece que es sabio. Él no quiere entrar en una trampa. ¿Cómo puede ser que todo el ejército de los arameos, por cuál razón todos han salido? No, están en las lomas esperando por nosotros de salir de la ciudad, nuestras murallas de protección, y allí siendo vulnerables van a atacarnos y destruirnos. No vayamos. Pero no fue sabiduría, fue necedad, porque Dios mismo ha dicho por medio de Eliseo, conforme a la palabra de Dios, que en 24 horas Dios iba totalmente, radicalmente cambiar su situación, preparar un banquete para ellos. Fue dudando la promesa de Dios. Si no fue por el siervo de quien vamos a leer en un segundo, si no fue por eso, el rey, siendo tan cerca al banquete preparada, iba a morir en su orgullo y en sus dudas. Y tristemente hay tantos en el mundo que son así, que piensan que son sabios, que no van a entrar en la trampa de la religiosidad, de creyendo en Dios. Están tan cerca la posibilidad de salvación, de un banquete de gozo que no pueden imaginar, pero están muriendo en su pecado por no queriendo humillarse y confiar la palabra de Dios y no escuchar a mensajeros que no son tan ricos, importantes, intelectuales como ellos. No quieren escuchar a los necios de ese mundo como estos mensajeros leprosos que Dios escogió para representarle. Pero Dios, otra vez, versículo 13, uno de sus siervos respondió y dijo: deja que algunos hombres tomen 5 de los caballos que quedan, de los que quedan en la ciudad. Y aquí que ya que la sucederá como a toda la multitud de Israel que queda en la ciudad, como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y aquí vamos a enviarlos y veamos. Y entonces tomaron 2 carros con caballos y el rey los envió en pos del ejército de los arameos diciendo: id y ved. Y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos e impedimenta que los arameos habían arrojado en su prisa. Entonces los arameos volvieron y informaron al rey. Interesantemente, la persona a quien Dios usó para convencer al rey, no sabemos su nombre. Solamente dice, fue un siervo, un nadie, en la casa del rey, quien tenía suficientemente valor y sabiduría para decir: ¿qué tenemos que perder?
Si morimos, morimos, vamos a morir aquí. La misma lógica que de los leprosos. Pero si enviamos 5 carros, podemos encontrar un banquete grande. Si es verdad, es su testimonio. ¿Por qué no vamos? Es parte de un tema que otra vez vemos en el libro de Reyes. Dios invirtiendo la sabiduría de los supuestamente sabios, los reyes, y usando siervos o personas sin importancia. ¿Recuerdan capítulo 5, Naamán, quien cuando Eliseo le dijo, id al río Jordán y 7 veces deja y sale y será limpio? Y él dijo, no, tenemos mejores ríos en Damasco, y él quería salir, pero sus siervos le dijo, ¿por qué no lo tratamos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dios usa personas quienes son nadies para traer su mensaje de salvación. Lutero ha dicho que fue de nada que Dios creó el universo, y Dios usa nadies para traer el mensaje de salvación al mundo. Qué gozo ser un nadie, un siervo quien Dios usa. En la última sección, versículo 16. El pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió a 1 siclo, y 2 medidas de cebada a 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Nota 3 veces repetida esta idea. Conforme a la palabra de Dios. Llegaron, encontraron, conforme a la palabra de Dios, esta abundancia de flor de harina, la cebada y mucha más comida. Versículo 17. El rey puso a cargo de la puerta al oficial real, en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió, tal como había dicho el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él. No sé si no nos gusta ir en el día de Viernes Negro, Black Friday. Es peligroso para la vida. Si puede comprar una tecnología por $5 menos que el día anterior, wow, voy a matar en las filas para ir enfrente y comprarlo. Imagínense, después de 6 años de no comer mucho y escuchar, hay un banquete ahí, las multitudes de la ciudad saliendo hasta que el texto dice, atropelló el hombre quien el rey puso encargado de manteniendo control de todo ese plan para recogerlo. El hombre en su corte quien ha dudado la promesa de Dios. Y él podía ver, pero no probar de las delicias. Se murió bajo los pies de las multitudes corriendo. Versículo 18. Aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, cuando dijo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria serán vendidas 2 medidas de cebada a 1 siclo, una medida de flor de harina a 1 siclo. El oficial real había respondido al hombre de Dios diciendo, mira, aunque Jehová hiciera ventanas en los cielos, podría suceder tal cosa. Y Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. La Biblia no se repite a sí mismo muchas veces. Y con unas palabras Dios podía decir y se murió. Pero Dios cumplió su promesa y los otros comieron. Pero versículos 1 y 2 son repetidos palabra por palabra y ya añadiendo o repitiendo ya en el mismo versículo otra vez, 2 veces, sabiendo que somos lentos a aprender. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Veamos el punto, escuchamos. Siempre Dios cumple su palabra. La palabra de Dios nunca falla. No creemos la mentira de Satanás como él trataba o como él tentó a Eva.
de pensar, oh, Dios no va a juzgarte, no morirás en el día que lo comes. Siempre, siempre, siempre pecado trae consecuencias, consecuencias graves. Dios es justo, Dios no cambia, Dios vea todo y lo traerá todo a la luz. No podemos esconder nada de Él y Dios cumplirá sus promesas por bien o por mal. Cuando somos tentados de dudar el juicio de Dios o la gracia de Dios, recordamos esa historia. Dios cumple su palabra. Y este hombre, quien podía ver con sus ojos su salvación, pero no podía probar, se murió fuera de este banquete, porque él dudó el poder, la gracia de Dios, que las ventanas de los cielos Dios iba a abrir y era más lleno de riqueza de gracia que él podía imaginar. No dudamos la gracia de Dios en nuestros momentos de tentación, de negar a Dios, de confiar en nosotros mismos, de buscar un pecado, algo más que Dios. Rechazamos este pensamiento. Confiamos en la gracia de Dios que es suficiente para nosotros. Y si por un tiempo tenemos que experimentar hambre, pero Dios está con nosotros. No dudamos que en su debido tiempo Él cambiará nuestra situación, si sea en esta vida o en la vida venidera. Pero sabemos, confiamos que Dios cumplirá sus promesas. Confiamos que aunque sea tan horrendo que es nuestra vida en el día de hoy, mañana Jesús vendrá. Y cuando Él venga, Él va a preparar un banquete para su pueblo que no podemos imaginar. Un banquete de gracia que vamos a en un momento olvidar todo el dolor de nuestro pasado y disfrutar la abundancia de su gracia eternamente. Pero si ahora dudamos su promesa, su gracia en nuestra vida, si vivimos por las cosas terrenales y si confiamos en nuestro propio poder, el afecto sería como este siervo del rey, muriendo, veando, pero no probando de las delicias de Dios. Queremos ser los que vean y prueban que nuestro Dios es bondadoso. Y para hacer eso, primero, cuando pecamos, tenemos que ser rápidos de arrepentirnos. Dios en su gracia, como Él envió hambre, como Él envió el ejército, Dios traerá pruebas en nuestras vidas. Cada prueba en nuestra vida ahora no es necesariamente inmediatamente una consecuencia de nuestro pecado, pero evalúa tu vida. Si estás pasando por una prueba grande ahora, piensa, es tal vez porque Dios está llamándome a arrepentir de algo. Y humildemente no ponemos el dedo en otras personas y especialmente no a Dios. Confesamos nuestro pecado y pedimos perdón. Queremos vivir nuestra vida conforme a su palabra. Y segundo, veando la gracia de Dios, en abriendo las ventanas, enviando a Jesús, enviando el Espíritu Santo para preparar un banquete para nosotros, para satisfacer nuestras necesidades físicas y espirituales en esta vida y para derramar sobre nosotros eternamente la infinitud de su gracia. Vivimos por eso, confiamos eso, aunque es más grande que podemos imaginar. Confiamos y no dudamos en la riqueza de poder, de gracia, de amor de nuestro Dios. La gran demostración de eso es que en un día, en la oscuridad de la cruz, Jesús ganó la victoria y Él ha preparado un día de buenas nuevas para su pueblo y por nosotros, experimentando estas buenas nuevas de salvación en Cristo. No queremos ser como los leprosos al principio, quedando callados y tratando de tomarlo todo para nosotros mismos. Queremos compartirlo con los demás, proclamarlo a ese mundo que está muriendo de hambre por Dios sin saber que Él es el único quien puede satisfacerles. Y Dios usa nadies, usa leprosos, usa siervos sin nombre para ser sus mensajeros, para traer buenas nuevas. Hoy es el día de buenas nuevas.
Debemos tener más gozo que los leprosos veando este banquete. Tenemos Cristo. Tenemos su mesa preparada para nosotros. Esta es salvación. Vamos y proclamamos nuestro Rey. Oramos. Nuestro Señor, gracias por la gracia que has derramado sobre nosotros. Nosotros siendo inmundos, siendo separados de ti, siendo separados de tu gracia y amor por causa de nuestro pecado, pero tú has abierto las ventanas de los cielos enviando a Jesús y tu Espíritu para salvarnos. Gracias por Él, gracias por su cruz, gracias por el gozo que es ser parte de tu pueblo y el banquete de gracia que tenemos en Cristo. Oh Señor, ayúdanos de proclamarte con más valor esta semana, de compartir estas buenas nuevas con los alrededor de nosotros y regocijarnos en ti, de verdad probar y ver que tú eres bueno, no solamente saberlo intelectualmente, pero en nuestro corazón, en nuestra experiencia, confiando plenamente en ti, negando el pecado y en eso deleitándonos en ti. Y te pido, Señor, si hay alguien quien está dudando tu existencia y dudando tu bondad, que hoy sería el día de arrepentir de eso y confiar solamente en ti para poder entrar en la casa, comer del banquete de gracia que has preparado, perdón de los pecados por los que arrepientan y confían en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.